Parashá Wayilet, que significa fue. Moche fue, Wayilet, fue y habló a las siguientes palabras a todos los Beneí de Israel. Yo tengo 120 años de edad, ya no me puedo mover de aquí para allá. Además, Yahweh me ha dicho, tú no cruzarás este jardín. Yahweh, tu ser supremo, él cruzará delante de ustedes. Él destruirá todas las naciones delante de ti y tú las desposeerás. Yahoshua, él cruzará delante de ustedes como Yahweh ha dicho. Yahweh hará a ellos lo que él hizo a Sion y a Og, los Melequín, los reyes de Emorí, y a la tierra de ellos. Él los destruyó. Yahweh los derrotará delante de ustedes y ustedes les harán a ellos justo como yo les he ordenado. Sé fuerte y sé valiente. No tengas temor ni se asusten por ellos, porque Yahweh, su ser supremo, va con ustedes. Él no le faltará, él no le fallará, ni los abandonará. Después Moshe mandó a llamar a Yahoshua a la vista de todo Israel y le dijo, sé fuerte y sé valiente, porque tú irás con este pueblo a la tierra de Yahweh. Juró a sus padres que él les daría. Tú serás el que cause que ellos la herederen. Pero Yahweh es el quien irá delante de ti. Él estará contigo. Él no fallará ni te abandonará. Así que no temas ni desmayes. Entonces Moshe escribió esta Torah en un sefer, en un libro, y la dio a los Kohanim, a los Beneí, a los hijos de Lewi, quienes cargan el arca con el brit de Yahweh, el pacto de Yahweh, y todos los ancianos de Israel. Moshe les dio estas órdenes al final de todos los 7 años durante la festividad de Sukkot en el año de la Shemitah. Cuando todo Israel haya venido a presentarse delante de la presencia de Yahweh en el lugar que escoja, tiene que leer esta Torah delante de todo Israel para que ellos la oigan. Congreguen a la gente, los hombres, las mujeres, los pequeños, los extranjeros que tengan en sus pueblos, para que ellos oigan, aprendan, teman a Yahweh, su ser supremo, y tengan cuidado y de obedecer todas las palabras de este Sefer Torah. Así los pequeños que no saben pueden oír y aprender a temer a Yahweh, su ser supremo, por todo el tiempo que vivas en la tierra que estás cruzando el Yarden para poseer. Yahweh dijo a Moshe, el tiempo está llegando para que mueras. Llama a Yahoshua y preséntense ambos en el Mizcán del Edud, para que yo pueda ordenarlos. Moshe y Yahoshua fueron y se presentaron en el Mizcán del Edud, que es de testimonio. Yahweh se apareció en el Mizcán de Edud y en una columna de nube. La columna de nube se estacionó encima de la entrada del Mizcán. Yahweh dijo a Moshe, tú estás a dormir con tus padres. Este pueblo se levantará y se ofrecerá como prostitutas a ídolos extraños. ¿Dónde estás yendo? Cuando ellos vean esos ídolos, ellos me abandonarán a mí y romperán mi pacto, mi brit, el cual yo hice con ellos. Entonces mi ira se encenderá y yo los abandonaré y los esconderé de mi rostro de ellos. Ellos serán devorados y muchas calamidades y aflicciones caerán sobre ellos. Luego ellos preguntarán, ¿no han venido estas calamidades sobre nosotros porque nuestro Ser Supremo no está aquí con nosotros? Pero yo estaré escondiendo mi rostro de ellos, a causa de todo el mal que ellos habrán hecho, volviéndose a otros ídolos. Por lo tanto, escribe en este canto para ustedes mismos y enseña a los Beneí de Israel. Haz que ellos lo aprendan de memoria, para que en este canto puedan llegar a ser testigos contra los Beneí de Israel. Porque cuando yo os haga llevado a la tierra que yo les prometí a sus padres, que fluye leche y miel, y ellos hayan comido hasta saciarse, hayan engordado y se hayan vuelto a otros ídolos, sirviéndolos a ellos y despreciándome a mí, y roto mi pacto, mi brit. Entonces, después de muchas calamidades, aflicciones, que hayan venido sobre ellos, este canto certificará delante de ellos como testigo.
porque su simiente aún lo estará recitando y no lo habrán olvidado. Porque yo sé que ellos piensan aún ahora, aún antes que yo los haya llevado a la tierra acerca del cual yo les juré. Así que Moche escribió este canto ese mismo día y lo enseñó a los Beneí de Israel. Yahweh también ordenó a Yehoshua, el hijo de Nun, con estas palabras: sé fuerte y lleno de valor, porque tú traerás a los Beneí de Israel a la tierra, cerca de la cual que yo juré a ellos, y yo estaré contigo. Moche siguió escribiendo las palabras de esta Torah en un sefer, en un libro, hasta que hubo terminado. Cuando había terminado, Moche dio estas órdenes a los Levín, quienes cargaban el arca con el brit, con el pacto de Yahweh. Tomen este sefer, este libro de la Torah, y pónganlo junto al arca con el brit del pacto de Yahweh, su ser supremo, para que puedan estar ahí y testificar adentro de ustedes. Porque yo sé los rebeldes y duros de servir que ustedes son. Miren, aun mientras yo todavía estoy vivo con ustedes, hoy ustedes se han rebelado contra mí, contra Yahweh. Así que cuanto más harán después de mi muerte. Congreguen para mí todos los jefes de todas las tribus y sus ancianos y sus jueces y sus oficiales, para que yo pueda decir estas cosas a sus oídos, llamando a los chamayín y a la Ares para que testifiquen contra ustedes. Porque yo sé que después de mi muerte ustedes se volverán muy corruptos y se volverán a un lado del camino que yo les ordené, y que el desastre vendrá sobre ustedes en el Harari Hayamín, porque ustedes harán lo que Yahweh ve como perverso y lo provocarán por sus obras. Entonces Moche habló en el oído de la asamblea completa de Israel las palabras de este canto de principio a fin. Haftará, Isaías, Yeshayá. Busquen a Yahweh y lo encontrarán. Llámenle mientras todavía está cerca. Que el impío abandone sus caminos y el transgresor abandone sus consejos. Y vuélvanse a Yahweh y encontrarás Rahamín, compasión, porque Él perdonará abundantemente tus pecados. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, dice Yahweh. Fin de la paracha. Shabbat Shalom. Berajá.